buenos días a todos y todas. Hoy traigo la esperada investigación sobre el cáncer. Se trata de un trabajo que me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo. No puede resumirse en 15 minutos, por lo que he decidido compartirlo en varios capítulos separados. Hoy veremos la primera parte. Dad like al vídeo, y sobre todo compartidlo. Pues YouTube no hará nada para viralizar contenido que desvela las mentiras del sistema. Sin más dilación, comencemos. Veamos el índice de contenidos. ¿Qué os parece? ¿Consideráis que me he dejado algo? Quiero comenzar por una palabra que últimamente se ha puesto de moda: desaprender. Además de su uso en mítines sensacionalistas o de movimientos carentes de rigor, lo cierto es que, en un mundo de manipulación y engaño, si es necesario, volver al inicio. Empleamos vocablos más que manidos, cuyo significado realmente desconocemos. La palabra cáncer no es una excepción. Cáncer no es el nombre de una única enfermedad, sino un término general que abarca más de 200 enfermedades distintas. ¿Pensamos en ello cuando demandamos una cura? ¿Existe un mismo tratamiento que combata 200 enfermedades distintas? Me gusta la siguiente definición de cura: hacer que una lesión, dolencia, herida o enfermedad remita o desaparezca. Si ya no duele o no se ve, lo consideramos curado. Pero cuando estamos enfermos, en verdad, lo que buscamos es volver al estado anterior a la enfermedad. Y esto, difícilmente se consigue alguna vez. En verdad aplicamos remedios, combatimos, pero no curamos. Es más, en ocasiones, las supuestas curas provocan nuevas enfermedades y dolencias. Debemos tener en cuenta todo esto cuando hablemos del cáncer. Cáncer, no solo es un grupo de enfermedades. Es también un mercado en sí mismo. Oferta y demanda. Un argumento circular por el cual para que exista una cura debe haber demandantes de ella. Y para que existan personas demandando una cura, debe haber enfermos. Debido a todo esto, existe en la población el pensamiento de que nos ocultan información. ¿Y te manifestarías por algo o por alguien? ¿Hay alguna pancarta que portarías? Sí, así de grande, que sería ¿cuándo la verdad del cáncer? ¿Cuándo la verdad del cáncer? Sí. ¿Nos mienten con el cáncer? Para mí que sí. ¿Por qué? Me da la sensación de que es un gran negocio. No sé, me parece extraño que haya habido antídotos para casi todo en esta vida y que llevemos tantísimas décadas sin el antídoto de eso, ¿no? En esta serie os daré mucha información y sí, también respuestas. Pero también debéis ser críticos. Como siempre os digo, la primera crítica debe ser frente a las ideas preconcebidas. Mirad la información, corroborad la información, sin falacias y sensacionalismos, sin repetir lo que otros dicen en un reel de Instagram, o en una conversación de bar. Sin más dilación, comencemos. El primer punto será tener una perspectiva real de la magnitud. El cáncer mueve un gran mercado. Para hacernos una idea, y manejar datos que todos podáis encontrar, he juntado el presupuesto que se maneja en el mundo para gasto sanitario directo. Esto incluye fármacos, hospitalización, cirugía, terapias especializadas, pruebas y diagnóstico, así como la atención prestada, tanto en atención primaria como cuidados paliativos. También he incluido los costes no sanitarios, como transporte, las bajas laborales y sustituciones, y por supuesto, logística y servicios de terceros como gestorías o laboratorios que prestan apoyo. Por último, me he limitado a los países de la OCDE, esto es, las 40 economías más importantes. Primero por una cuestión de volumen. Los datos de los países restantes no modificarían para nada el promedio, pues a nivel cifra de negocios, son irrelevantes. Segundo, porque muchas administraciones de países subdesarrollados ni siquiera tienen sistemas de almacenamiento de información, ni series históricas, y hay que hablar de lo que se puede medir y está medido. Los datos son los siguientes. En la tabla clasifico por tipo de gasto, siguiendo lo que os acabo de decir. La estimación anual. Es estimado porque parte de presupuestos, que al final pueden ejecutarse al 100%, menos, o incrementarse. Además de que no hay la misma información disponible en todos los países del mundo. Y entre todos debe hacerse una media. Entonces, en promedio, en las 40 principales economías del planeta, el gasto en fármacos alcanza los 252.000 millones de dólares, a datos de 2024. En términos absolutos, el sistema sanitario de la OECD carga anualmente con 449.000 millones de euros, unos 500.000 millones de dólares estadounidenses, por costes asociados al cáncer. Si a esto sumamos la productividad perdida, y lo que se podría haber producido, vendido y consumido, de no ser por bajas, muertes prematuras, etc., la cifra asciende hasta los 612.000 millones de dólares.
Y para las próximas 2 décadas, se prevé que, anualmente, el negocio del cáncer mueva alrededor de 840.000 millones de dólares. Abajo de la tabla tenéis el cálculo de la rentabilidad que ofrece este mercado. Un 27% de rentabilidad, algo que, para entender su magnitud, lo compararemos a nivel mundial con otras grandes industrias. Se comprueba que el cáncer es un negocio gigantesco, que aporta unos rendimientos muy superiores a la media de todas las industrias del planeta, que está por debajo de unos rendimientos del 9%. Repito, el negocio del cáncer deja un 27% de rentabilidad, cada año. En la diapositiva en que veíamos las cifras, teníais una tabla en la que adelantaba las principales fuentes. Pero aquí tenéis más. Esto sirve para que podáis vosotros informaros, y para dar ejemplo en que las publicaciones deben estar respaldadas por datos de diversas fuentes, las cuales deben igualmente analizarse para encontrar errores e inconsistencias. Estoy preparando un vídeo para enseñaros a distinguir entre fuentes y a analizar con rigor cualquier estudio publicado. La cartera de productos, y por consiguiente la influencia mundial, viene determinada en gran medida por las patentes en propiedad. La Oficina Europea de Patentes ha documentado que Estados Unidos concentra la mayor parte de las familias de patentes internacionales en oncología, con un porcentaje que ronda el 50%. Le siguen la Unión Europea con aproximadamente el 18% y Japón con un 9%. Esto confirma que las potencias anglosajonas, principalmente Estados Unidos, pero también a través de sus socios, lacayos, tienen un control significativo sobre las patentes. Las compañías como Merck, Bristol, Roche, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novartis son gigantes farmacéuticos con extensos departamentos de investigación y desarrollo, lo que les permite ser los principales generadores de nuevas terapias y, por ende, de patentes. Un patent cliff es la caída drástica en las ventas de un medicamento una vez que su patente expira, permitiendo la entrada al mercado de versiones genéricas o biosimilares mucho más económicas. Esta expiración de patentes es la razón por la que se prevé que el gasto oncológico global comenzará a frenarse a partir de 2027, ya que los genéricos y biosimilares empezarán a captar una cuota de mercado considerable. Pero sabemos cómo son las grandes compañías. Algo sucederá. Algo se inventarán. Las grandes farmacéuticas han utilizado históricamente varias estrategias para mitigar el impacto del patent cliff y mantener su dominio en el mercado, incluso después de que expiran las patentes de sus medicamentos más vendidos. Las compañías buscan prolongar la vida útil de sus productos estrella y retrasar la entrada de la competencia. A continuación, unos métodos utilizados. Marañas de patentes. Crean un entramado complejo de patentes secundarias alrededor del medicamento original. Estas patentes cubren aspectos menores como la formulación, el método de administración, el uso para una nueva indicación o la combinación con otros fármacos. Aunque la patente principal expire, este muro de patentes secundarias puede hacer que la entrada de genéricos sea un proceso largo y costoso, lleno de litigios. Caso Humira, del gigante Abbott Laboratories. El medicamento Humira, adalimumab, fue durante mucho tiempo el medicamento más vendido del mundo. A pesar de que su patente principal expiró en 2016, la compañía encargada, una escisión de Abbott Laboratories, acumuló más de 130 patentes adicionales relacionadas con él. Aunque hubo denuncias, ganó los litigios en los tribunales. Cambio de formulación. Desarrollan una nueva versión del medicamento, a menudo con una mejorada forma de administración, por ejemplo, de una pastilla a una inyección de liberación prolongada, o una dosis diferente. Luego, promueven fuertemente la nueva versión, incentivando a los médicos a recetarla en lugar de la original que pronto se volverá genérica. Acuerdos de pay for delay. En algunos casos, la empresa original llega a acuerdos financieros con los fabricantes de genéricos para que retrasen el lanzamiento de su producto, y con ello compran tiempo. Pueden verse juzgadas por leyes antimonopolio, pero pagan unos cuantos millones, declaran en una comisión. Y a seguir. En resumen, todas estas farmacéuticas invierten miles de millones en investigación y desarrollo de tratamientos contra el cáncer, y sus carteras de patentes son su activo más valioso. Una vez visto cómo funciona el negocio y sus principales cifras actualizadas, para investigar si existe un entramado que beneficia a ese negocio por encima de las personas que lo sufren, debemos comprobar si el cáncer va en aumento. La población no deja de repetirlo, ve más cáncer en su día a día, pero siempre repito lo mismo. La experiencia personal es anecdótica, nunca puede servir de base para una conclusión, pues tú, solo eres un grano de arena en una extensa playa. Debemos recabar los datos y revisarlos con rigor. Según los grandes estudios, a la pregunta, ¿crece el cáncer? La respuesta es sí. Si en términos absolutos, hoy se registran más casos de cáncer que hace 30 años, en las principales economías del mundo.
Esos mismos estudios, de las instituciones e institutos más prestigiosos, arrojan las supuestas causas. 1. Aumenta el tamaño de la población. A más gente, más casos se diagnostican. 2. El principal foco de pacientes de cáncer son personas en edad avanzada, y la población se está envejeciendo. Una población cada vez más mayor implica más casos de cáncer. 3. Mejora tecnológica. Se ha avanzado mucho en técnicas de diagnóstico y se hacen exámenes más frecuentemente. Esto ha aflorado un aumento en el número de casos. Si hacemos un modelo con los datos obtenidos y que cada uno puede encontrar en los principales portales de información, estudios de mayor alcance, etc., efectivamente vemos una tendencia alcista en el cáncer diagnosticado. Aunque en hombres se presenta neutral bajista, es decir, que el gran aumento se da en mujeres. La mortalidad no crece, es más, baja claramente, y además esos casos disminuyen si filtramos por edad. ¿Ya está? ¿Hasta aquí la investigación? Desde hace un tiempo os vengo avisando de un problema grande que he observado en las publicaciones en redes sociales, televisión, periódicos y otros medios digitales. Como se trata la información que, en teoría, está respaldada por estudios. Estoy preparando un vídeo específico de esto, pero hoy daré unas pinceladas. El sistema en el que nos encontramos es una farsa de base, y así lo demuestro en mi libro. Pero además, sustentamos decisiones y hasta lo que es verdad, sin una revisión de la realidad que determinados actores nos quieren hacer creer. Y creamos supuestas figuras de autoridad, políticos, profesionales de sectores, académicos, que nos dicen cifras y datos, los cuales nos creemos. Primer mito. Un médico no es un científico. Entiendo que esto dolerá a aquellos profesionales con complejo de Dios, pero es la realidad. Trabajan con lo que les ha dado un científico y, en ocasiones, directamente con lo que les ha vendido un comercial en una visita de 5 minutos o menos. Pueden decir que han acudido a congresos y que se han leído estudios. Pero la realidad es que muchos congresos son sobornos encubiertos y los médicos no saben leer estudios. Porque para decir si un estudio es riguroso, no tiene que estar publicado en una revista de fama mundial. Un estudio debe servir como base si está bien elaborado. La muestra debe ser suficientemente grande, debe estar depurada, contar con grupo de control, hacer un seguimiento en el tiempo, etc. Pero primeramente, debe ser adecuado a la pregunta de la investigación. Es decir, todo estudio debe partir de una pregunta y no al revés. Cuando vemos quién financia y promueve ciertos estudios, observamos que en vez de plantear una pregunta, se busca justificar una respuesta previamente preparada. La pregunta debe ser, ¿cómo ha evolucionado el cáncer en los últimos 30 años? Sin sesgos. Y debemos buscar estudios de diferentes partes del mundo. Lo que me he encontrado, en mi análisis es que todos los grandes estudios, cuando hablan de las muertes, lo hacen mediante la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad mide las muertes según el total de la población. Pero si la población aumenta, no significa que las muertes bajen. Baja la tasa porque es un ratio, una división, pero las muertes por cáncer no paran de aumentar. Lo mismo sucede con el cáncer según la edad en la mayoría de estudios. Estos estudios no analizan la evolución de los casos de cáncer por edades. Lo que hacen es decir que bajan porque la población total sobre la que se mide, aumenta. Hay algunos estudios que utilizan, es verdad, una metodología diferente. Pero entonces, ¿cómo compararlos? No es riguroso. Y lo mismo por cada país. Creedme, esto es escandaloso. En algunos países que sirven para los estudios, ni siquiera son datos reales comprobados, sino estimaciones. En vez de mirar el total, me he tomado el tiempo de ir país por país, y también he cribado por sexo. Dentro de cada estudio. Son muchísimos países, y por eso he tardado tanto en traer esta serie de investigación. Aquí un ejemplo. El caso de España. Mirad el gráfico por edades. El cáncer aumenta en todos los grupos de edad. No aumenta solo en la población mayor. Entre los 45 y 64 años, es más del doble. Cuando lo vi por primera vez no daba crédito, o había mucha información que se me escapaba, o nos estaban mintiendo a la cara, y además con la colaboración de médicos, políticos, académicos, y otros supuestos expertos que salen cada día en televisión. Repasemos. Lo que dicen los estudios en el abstract, o resumen. Los casos de cáncer aumentaron en los últimos 30 años, pero en hombres se ha estancado. Las muertes disminuyen. Por grupos de edad, también cae la mortalidad y el número de casos. Tras mi investigación, recuerdo que tenéis todas las fuentes a lo largo del vídeo. He elaborado una fotografía real de la evolución del cáncer, y lo he hecho para España. Y también a nivel mundial, revisando los datos país a país. Esta es la realidad. En España aumenta el cáncer. Crecen los casos en todos los rangos de edad. Aunque el grueso se concentra en la población de edad más avanzada. Y haciendo un estudio de esto, he comprobado que, en los últimos 30 años, el porcentaje de la población que representan las personas de más edad, también ha aumentado.
Esto de hecho es a lo que se agarran la mayoría de estudios. Y en países cuyos datos son estimaciones, siguen esta norma, aunque no lo comprueban con evidencias empíricas. Lo que he hecho yo, es ver por un lado cuánto aumenta el cáncer en cada país en estos 30 años, y cuánto ha aumentado la población. Si las conclusiones de los estudios fuesen correctas, el crecimiento del cáncer estaría acorde al crecimiento de la población. Vemos en esta diapositiva dos tablas, una para España y otra para el mundo en conjunto. Se demuestra que las conclusiones de los estudios son falsas. Para España, el número de habitantes, segmentado por grupos de edad, crece muy por encima de lo que aumenta el cáncer, y a nivel global sucede lo contrario. A nivel mundial, se observa que el cáncer crece más que el número de habitantes, y no solo entre los ancianos, sino en todos los grupos de edad. Con esto podemos concluir, y a partir de ahora, asegurar que, en todo el mundo, en 30 años han aumentado los casos de cáncer. 2. En 30 años han aumentado las muertes por cáncer. 3. En cada rango de edad hay más casos y más muertes. 4. Las tasas que bajan son sobre el total de población. 5. El rango de edad con más casos sigue siendo 65 años en adelante. 6. Algunos cánceres aumentan más que otros. Esto es algo que no se especifica en los estudios, pero es muy importante, ya que no podemos hablar de una única tendencia. Si decimos que el cáncer no es solo una enfermedad, tampoco podemos decir que evolucionan igual las cifras de todos los cáncer. 8. Las tendencias no se mantienen en todos los años por igual. Lo mismo que en el punto anterior, se ve una tendencia, muy especialmente en los grandes países como China, que redujeron las cifras de casos y mortalidad hasta 2010, pero desde ese año, la tendencia cambia. Ahora podemos comprobar que la edad y el aumento en el número de habitantes puede explicar como máximo un 56% del crecimiento de casos de cáncer, así como explicar el 63% del aumento de las muertes. Pero esto significa que hay un 44% de más cáncer y un 34% de más muertes por cáncer, que son cifras muy a considerar, que nadie nos dice a qué se deben. Nadie lo ha dicho, oficialmente, hasta ahora, pues también lo he investigado. Los motivos que explican el aumento del cáncer en los últimos 30 años, además del crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población son la innovación tecnológica médica, desde nuevos marcadores tumorales a las máquinas que permiten hacer resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones y tomografía computerizada, hoy en día con reconstrucciones 3D más precisas, hasta secuenciación de próxima generación. Hace 30 años, secuenciar un gen era una proeza. Hoy, la NGS permite analizar miles de genes de un tumor en poco tiempo. Otro factor es la obesidad. Aunque desde cierto colectivo se intente normalizar, la adiposidad es causa del aumento de al menos 13 cánceres. Si hablamos de obesidad, debemos hacer mención al estilo de vida. Sedentarismo, todo a un clic y sin salir de casa. Horas sentados, sin cambiar de postura. También los propios fármacos. Existe evidencia significativa de la relación entre el consumo de antibióticos, la alteración de la microbiota intestinal, disbiosis, y un aumento en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer colorectal, así como la disminución de la eficacia de tratamientos oncológicos. Pero en cuanto a fármacos y terapias, una evidencia que no se difunde es la toxicidad de los tratamientos específicos contra el cáncer, alquilantes, inhibidores topoisomerasa, radioterapia. El Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales del Instituto Nacional del Cáncer, un organismo adscrito al gobierno de los Estados Unidos, de referencia mundial, no solo publica estudios sino que recopila estudios ya publicados y los junta, metadatos, para que podamos acceder a las conclusiones de cientos de análisis a la vez. Las cifras muestran que entre el 6 y el 8% de los segundos cánceres en adultos se atribuyen a la radioterapia. Esto debería activar alarmas y movilizarse para investigarlo a fondo. Pero la realidad es que, hoy en día, no existe una investigación o estudio específico que calcule cuántos cánceres nuevos se deben exactamente a tratamientos previos. En el canal de YouTube tenéis un doble vídeo, también de investigación, sobre los tóxicos que cada día estamos expuestos. Son muchos: neurotóxicos, teratogénicos y por supuesto cancerígenos. Si no habéis visto esta investigación os animo a que lo hagáis. Quedaréis asombrados. Tintes, plásticos, cosméticos, aditivos alimentarios, y un largo etcétera. Las empresas que comercializan los bienes que contienen estos tóxicos están al corriente, y las autoridades públicas también. En ocasiones se mira para otro lado, pero en general se les avisa para que puedan soslayar la ley, cuando no se cambia precisamente para no incurrir en una legalidad. Existen muchas artimañas, pero una muy común es presentar estudios de los efectos en animales y en un periodo de tiempo muy corto.
pero no se han hecho grandes estudios con humanos y además con un seguimiento a largo plazo. Documentos internos mostraron reuniones donde científicos federales tranquilizaban a ejecutivos de cerveza, vino y destilados, de que el ensayo no mostraría efectos cancerígenos ni cardiovasculares negativos. El alcohol sigue siendo un producto permitido y ampliamente consumido. Desde aquí no llamo a prohibirlo, solo pongo de manifiesto que los intereses distan de ser, de lejos, centrarse en la salud de los ciudadanos. Asimismo he encontrado agravantes de las cifras de cáncer, pero no he podido demostrar que son causa. Es decir, contribuyen a agravar el problema pero no son la causa primaria o directa. Recordad la frase, correlación no implica causalidad, por lo menos hasta que pueda demostrarlo. Uno de los principales agravantes es el estrés. La concepción que nos han marcado de la vida no es una buena vida. En mi libro lo pregunto, ¿os habéis imaginado tener que explicar nuestro sistema y modo de vida a un extraterrestre? Trabajar desde los 16 años, todos los meses del año hasta los 70 años. 8 horas al día por un salario que apenas cubre costes, y decirles que es el mejor sistema posible. Es normal que se eleve la ansiedad, el estrés, exigiendo a niños y adolescentes machacar información inútil y también falsa en sus cabezas para poder tener un futuro mejor que el de sus padres, cuando jamás lo alcanzarán. Redes sociales, contenido multimedia, aupando figuras mediáticas como ejemplos de éxito a los que parecerse, cuando la realidad es que son adictos a la cocaína y a la cirugía estética. Menudo mercado para los ansiolíticos y antidepresivos, menudo caldo de cultivo, bueno, mejor dicho, agravante de los tumores. Otros agravantes, que explican la divergencia entre hombres y mujeres son, por un lado el tabaco. El hombre comenzó antes a consumir tabaco y su pico llegó antes, por lo que su disminución también. Cifras crecientes o menos decrecientes en tumores asociados al tabaquismo en mujeres se explican porque su pico de consumo fue más tardío. Pero la gran diferencia entre hombres y mujeres es la biología y la química farmacéutica. Las mujeres experimentan de forma natural cambios hormonales de un grado mayor que los hombres, pero en las últimas décadas se han fomentado comportamientos sociales que están teniendo repercusión en la biología de la mujer. Retraso de la edad para ser madre. La edad media, al primer hijo, ha subido hasta 5 años en los países de la OCDE en los últimos 30 años. La paridad, refiriéndonos a parir, que en obstetricia es el número de embarazos que una mujer ha llevado a término más allá de las 20 semanas de gestación, ha caído. Es más, las mujeres nulíparas, con ningún parto, tienen más riesgo de mama que las multíparas. En endometrio y ovario la paridad es claramente protectora. Cada parto reduce el riesgo de cáncer de endometrio hasta un 40%, y de ovario en un 13%. La lactancia materna protege, reduce el riesgo de cáncer de mama en un 4,3% por cada 12 meses de lactancia adicional, además de un 7% por cada nacimiento. Y los anticonceptivos hormonales así como las terapias hormonales de la menopausia aumentan el riesgo de cáncer. Sí, es una evidencia empírica. Y como veis no está sacado de revistas conspiranoicas sino de los principales portales de publicación de investigación médica y de los estudios en los hospitales más prestigiosos del mundo, todos de la anglosfera, muy poco sospechosos de ir contra el sistema. Todavía no hay series largas en estudios que midan el cáncer en personas transexuales, debido a los tratamientos hormonales, pero me figuro que sucederá. Es muy importante asimilar lo que hemos visto. Los datos revelan claras causas de riesgo: obesidad, tratamientos hormonales, retrasar edad para tener hijos o nuliparidad. Lejos de hacer políticas que ayuden a mitigar estos problemas, los gobiernos de Naciones Unidas están fomentando un cambio de paradigma, que agrava todavía más estos riesgos. Estamos acabando la primera parte de la investigación, y una cosa tenemos que tener clara: todo lo que hemos visto concluye en que toda la maquinaria farmacéutica, médica y política, en materia de cáncer está orientada a identificarlo y tratarlo, pero no a prevenirlo. No existe, hoy en día, ninguna cura. Es más, los tratamientos autorizados, en ocasiones provocan nuevos cáncer. Mientras tanto, la clase dirigente y muchos medios de comunicación culpan al cambio climático o al calentamiento global. Pero este es ya otro tema. Espero que os gustase el primer vídeo de la investigación, importante para sentar las bases de conocimiento. Compartidlo, pues no es un tema que YouTube quiera promocionar. Queda lo más duro. Seguid acompañándome en este viaje de aprendizaje, y desvelemos la verdad acerca del negocio del cáncer. ¿Para qué se está usando el cáncer? ¿Para controlarnos? ¿Para reducir la población mundial? ¿Quién maneja nuestros datos médicos? Todo esto, en el siguiente vídeo. Muchas gracias de nuevo por el apoyo. Seguidme en Instagram, enviad vuestras preguntas, y debatamos.